La fuerte corrección que estamos viendo en este arranque complicadísimo de año sugiere que algo está cambiando en el mercado y que el dinero se está alejando de los valores de crecimiento de baja calidad y se está acercando pues a otras empresas más sensibles al ciclo económico o que pueden beneficiarse de la elevada inflación y la subida en los tipos de interés. Pero incluso todo esto puede cambiar radicalmente si la ansiedad y la preocupación por la situación en Ucrania sigue presionando a las bolsas. Abrimos ya Momentum de la economía, hoy con Jorge Ufano, gestor de GPM. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Madre mía, vaya cómo empezamos la semana, preguntándonos si Rusia atacará a Ucrania esta semana o cuál sería el coste para los mercados de una invasión rusa en Ucrania. Preguntas de difícil respuesta y casi todas malas. Sí, bueno, yo diría que a nuestro nivel es imposible responder a esa pregunta, nos falta muchísima información, incluso si lo queremos ver de una manera estratégica, quién le compensa más a corto plazo, aunque sea una pequeña invasión, cuáles serían los efectos, eso no tenemos de datos y lo mejor que podemos hacer es olvidarnos de esto a corto plazo y lógicamente sí que tenemos datos para tener otro tipo de decisiones bursátiles a la hora de inversión, de acciones a tener en cartera y que sí que tienen a lo mejor un valor esperado positivo o una posibilidad de tener un edge o una ventaja estadística y es lo que hacemos, ¿no? Y realmente lo demás, este ruido a corto plazo, es que es complicado de poder aprovecharlo y lo que sí nos dice el mercado desde hace varios meses, lo hemos estado comentando en este mismo programa, Fernando, incluso antes del año pasado, es que la estructura del mercado americano, que al final es el índice director de los mercados mundiales, se estaba deteriorando, se estaban deteriorando lo que es el Russell 2000, las empresas de pequeña o mediana capitalización. Hablamos en su momento incluso de acciones como Peloton, como PayPal, muchas acciones que siempre estuvieron como de moda y que dieron muchísima rentabilidad en el año del COVID a los inversores, que todas habían caído una gran porcentaje a finales de 2021 y que eso presagiaba ese deterioro de la propia estructura del mercado, que puede hacer que cualquier hecho se maximice y si viene algo negativo, como una posible invasión de Ucrania o los efectos inflacionarios, pues pudiese caerse más otros valores que habían aguantado hasta ahora y que habían sido los que ponderan más en los índices y los que realmente camuflaban un poco la caída de la estructura y la caída de muchos de los valores del mercado. También comentamos que en estos momentos y cualquier inversión tendencial va a tener en cartera muchas acciones relacionadas con la energía, transporte industrial, petróleo, y esto pues probablemente ha hecho que este tipo de inversores, como por ejemplo ha sido nuestro caso en el GPM Acción, hemos paliado muy bien esta caída porque nuestra cartera tiene prácticamente únicamente acciones aseguradoras, petroleras, transporte, como decía, de productos petrolíficos por el mar, que son empresas que están subiendo mucho, luego lo que son bancos y lo que es consumo defensivo. Con una cartera en este entorno, pues las caídas en lo que llevamos de año, pues han sido mucho más pequeñas que a otras acciones que están muy débiles y en los que pienso que actualmente sigue estando prohibido para un inversor tendencial entrar, que son el resto de los sectores prácticamente. Del precio de la energía y el petróleo y de los pocos activos que están subiendo en el mercado, claro, son pues los precios del petróleo, precios del gas, precio de la electricidad, incluso del petróleo. Hace unos días, pues bueno, todos estábamos un poco pensando cuándo llegará a los $100. Ahora la pregunta es cuánto va a llegar a 120, ¿no? Que es un poco ya pues, el nuevo límite que se han puesto algunos analistas. Sí, lo que es el petróleo, la tendencia alcista es muy clara. Es cierto que el petróleo es un activo que tiene tendencias claras, pero son muy rápidas. Es decir, igual que ocurrió en el 2007-2008, que llegó a 140 y subió muchísimo en cuestión de unas pocas semanas, meses, y luego tuvo una caída muy brusca. Es decir, sí es verdad que hay que tener un buen sistema que gire y que cuando el petróleo deje de estar fuerte y pierda determinados niveles, pues vender este tipo de acciones petroleras, que también nos estarán dando señal de venta. No olvidemos que muchas de estas acciones están en máximos históricos o por lo menos de los últimos años. Estamos hablando, por ejemplo, de acciones además muy buenas, como puede ser un Chevron en Estados Unidos, ExxonMobil. Aquí tenemos Shell, por ejemplo, que nos gusta también mucho y que la tenemos en cartera desde hace meses, que son empresas punteras,
petroleras. Bueno, en España tenemos Repsol también, que sería otro tipo de empresa que también a los que solo invierten en renta española pues podrían aprovecharse de esta tendencia, pero hay muchas otras. En todos los países suelen tener petroleras fuertes y creo que japonesas también hay algunas buenas y creo que es lo que hay que tener ahora mismo en cartera preponderante. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. El mercado nos va a decir en el momento en el que mejor ir dejando correr esas ganancias y nos va a decir el momento en el que hay que salir de petroleras y meterse en otro sector. Entonces, es un poco el condicionante. Este año, 2022, lo que llevamos de él, para las personas que tengan energía y petróleo en cartera, pues tienen probablemente ganancias, ¿no? A pesar de lo que está cayendo y de las caídas tan grandes que hemos tenido pues desde el Nasdaq o el S&P o incluso aquí el DAX, el Eurostoxx. Y bueno, el IBEX está más fuerte realmente por eso, porque está más ponderado por bancos y alguna petrolera también, y eso hace que pues las caídas este año, y eso es bueno para nosotros y algo raro si vemos la tendencia de los últimos años, el IBEX lo está haciendo muchísimo mejor que los índices americanos, ¿no? Y eso, bueno, pues es positivo probablemente para los españoles porque un gran número de ellos tienen más inversión aquí que fuera, lo cual para mí es erróneo. Habría que tener una cartera mucho más diversificada, pero aquí en España nos cuesta comprar compañías de otros países y somos más en ese sentido domésticos. Evidentemente, en días como hoy, bueno, pues siempre hay que sacar también a relucir las fortalezas del mercado, que las hay. Pero claro, los astros están alineando de tal forma entre Ucrania, los tipos de interés, la inflación, la crisis energética, que lo raro es que las bolsas no hubieran ya puesto punto y final, hubiésemos visto un techo en el mercado. ¿Sigues viendo la posibilidad, o entiendo que la probabilidad ya no es cero de que podamos entrar en un mercado bajista? Tampoco que es que quiero ser yo el que se lleve aquí la medalla del aguafiestas del año o el cenizo, pero es una pregunta que también está ahora mismo flotando en el ambiente. Sí, pero por lo menos de nuestra óptica es muy difícil, por no decir imposible, saber a dónde se va a ir el mercado dentro de 3 o 6 meses. Lo que hay que tener es esa posición, esa posición en esos sectores fuertes, tener esa tendencia cogida y cuando cambie ir moviéndonos hacia lo que creemos que tiene más posibilidad aquí a los próximos 15 o 30 días. Actualmente la probabilidad es mayor, creo, que hace unos meses de que tengamos esa caída, pero si nos vamos a un punto de vista simplemente económico, es cierto que hay muchísima... y lo detectábamos en las diferentes encuestas que está viendo y en los comentarios incluso que hay en Twitter o en diferentes redes sociales, demasiado pesimismo, y esto sí que puede acarrear que haya un rebote, que al final incluso el final del año sea bueno, y además desde un punto de vista económico la inflación, si los bancos centrales al final tienen que recular y se quedan muy por debajo de las expectativas, que ya descuentan muchas subidas de tipos incluso este año y que el precio del dinero, o sea, que van a poner ímpetu en corregir este problema inflacionario, si empieza a haber algo de desaceleración y ese ímpetu acaba siendo menor del esperado, a las bolsas los escenarios inflacionistas, y no hay más que ver la bolsa de países que han sido muy inflacionistas últimamente, como Argentina, como Venezuela, en moneda propia, en la propia moneda, son alcistas. Es decir, la inflación la bolsa le viene bien, porque las empresas son capaces de repercutir esas ganancias. La inflación hace que ganen más y que probablemente sus márgenes mejoren y las bolsas suben. Es verdad que está el otro efecto, porque hay dos efectos cuando hay inflación. Uno es que la propia inflación es buena para las bolsas, pero vía que la probabilidad de que los bancos centrales, cuando hay inflación, suban los tipos de interés y eso provoca un mayor coste del capital y por lo tanto que muchas de las empresas que están muy endeudadas lo pasen mal y tengan problemas y tengan debilidad que hacen que bajen las bolsas, es como un vector positivo, que la inflación es buena para las bolsas, pero otro negativo, la consecuencia que los bancos suban tipos es mala. Ahí hay que ver qué peso y cuál es realmente la potencia con la que hay esa subida de tipos, hasta dónde llega. Pienso que está también ese escenario posible y yo no me atrevo a aventurar si dentro de 3 o 4 meses vamos a estar más abajo o más arriba de lo que estamos a día de hoy, pero sí que sé, y llevo muchos años en el mercado, que lo que hay que tener ahora, creo, a día de hoy es los sectores que antes comentaba, incluso algunas coberturas en cartera. Cuando el mercado vuelva a recuperarse, incluso el propio Russell, a lo mejor el Russell supera los máximos de la semana pasada, que es un punto clave, los 2.100 puntos, si no recuerdo mal, son los máximos justo de la semana pasada. Si recupera ese nivel, podríamos empezar a ver quizás una mejora de estructura de los valores medianos, pequeños, que son al final donde está el dinero, donde se puede medir un poco la tendencia, y ahí pues podríamos empezar a
quitar coberturas y probablemente hacer quizás alguna rotación sectorial. Pero hasta entonces, pues lo mejor es estar cubierto y estar con sectores como los que comentaba antes, que son los más fuertes y los que a día de hoy tienen una probabilidad superior de subir en los próximos meses que otros sectores más débiles, ¿no? Entre ellos la tecnología, por ejemplo, por mencionar uno. De momento y hasta ahora eso, lo que toca es abrocharse bien los cinturones y sobre todo comprobar bien el estado del paracaídas. Jorge Ufano, gestor de GPM, un placer. Muchísimas gracias, cuídate mucho, que haya muchos éxitos. Hasta la próxima. Gracias a vosotros, hasta otro día. Hacemos una pausa y seguimos.